Hey caliositos, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el canal de Lucho RPM. Caliositos, hoy les quiero acá mostrar en este video cómo mejoré la parte de que la moto me estaba rebotando los cambios. Y también me estaban, desde que la compré, me estaban sonando siempre fuerte. No me mejoró del todo de que me sonaran los cambios fuertes, pero sí mejoró bastante. Y sobre todo de que me estaba rebotando los cambios, tanto así que en estos días iba en la moto, la pasé de primera a segunda y ya iba en marcha. Menos mal no iba pues muy ligero y la moto me devolvió el cambio a primera. Pienso que si no hubiera sido pues por el close antirrebote me caigo en la moto. Bueno, y también fuera de eso, los cambios siempre estaban un poquito duros, pero estaba dando como, a veces sonaba, pues me estaba dando como lidia a veces meter el cambio porque estaban siempre duritos. Bueno, calidositos, recuerden que estoy en esta maravillosa Apache, para los que ya sabían y los que no saben, modelo 2022, 4 válvulas. Estoy por aquí por el sector del Poblado, esto es más conocido como la calle 10. Por aquí voy a entregar pues como un pedito a un cliente de algo, que unas cositas que vendo, entonces por aquí vamos a cumplirle al caballero. Les digo también, muchachos, que ha estado pues lloviendo, ha estado cayendo demasiada agua aquí en la ciudad de Medellín. Entonces por ende pues ha estado eh, el piso muy húmedo. En el momento pues no se ve tanto, pero sí ha estado muy lluviosa esta ciudad y creo que en Colombia en general. Entonces hay que andar con el mayor de los cuidados posibles, muchachos. Hay que andar con mucha precaución y sobre todo con mucha tolerancia. Entonces, para que tengamos eso como en cuenta. Pero antes de esos caliositos, de irles a mostrar lo de, que digo que me mejoró lo de los cambios, les quiero pues como mostrar un poquito más de este sector. Esto es, estamos acá llegando, aquí adelantico voy a girar para el Parque Lleras. Esto es un sector, pues a esta hora son más o menos las 4 de la tarde. Está calmado, pero digamos que por ahí tipo después de las 7 de la noche es un sector muy congestionado, demasiado diría yo. Ya después de esa hora se vuelve muy complicado transitar por este sector. Entonces, muchachos, esto es acá en el sector del Poblado. Aquí ya más adelantico voy a entrar a lo que es todo lo que es el Parque Lleras, que quizás pues es muy mencionado, es muy, pues digámoslo así, que famoso, ¿cierto? Acá en la ciudad de Medellín, en el sector del Poblado. Entonces, bueno, muchachos, aquí adelantico, si no estoy mal, veo la orquesta de la Policía Nacional. Entonces, muchachos, ya se metió, fue diciembre, se metió, fue la rumba, muchachos. Y después de toda esta cuarentena, después de todo lo que todo esto que ha pasado, ahorita sí, muchachos, se vino lo bueno, porque ya pues por lo menos podemos estar más puede estar la gente más en la calle, ¿cierto? Entonces, bueno, ay, se metió diciembre. Bueno, muchachos, les voy a mostrar entonces ya enseguida qué fue lo que le hice a la moto. Bueno, muchachos, entonces eh, aquí lo que hacemos es, miren, con esta llavecita 10 que no tenemos ni siquiera que comprar, porque eso lo trae el kit de herramientas, ¿cierto? Aflojamos estas dos tuerquitas que hay acá, esta de este ladito, y luego aflojamos la tuerquita de este otro lado, que esas dos tuercas deben de estar bien apretaditas para que no se zafe la palanca, esa palanquita, y se nos caiga la palanca de cambios. Por ende, entonces miren, muchachos, ahí se gradúa la palanca, ahí la podemos subir y la moto la entregan nueva. Cuando nos la entregan del concesionario, la entregan
arriba toda, entonces ahí la podemos bajar. La idea es tener, por ejemplo, ahí no la podemos pues tener cuidado, debemos tener cuidado que no se nos cambie, que no se nos caiga la palanca del todo y se nos zafe, y pues tampoco dejarla muy al borde. Entonces la palanquita nos la entregan, cuando nos entregan la moto, nos la entregan arriba, y eso hace que nos traqueen mucho los cambios y que nos dé a veces como más dificultad todavía meter, encontrar pues como los cambios y la neutra. Entonces bueno, si quiere aflojamos este y ya de acá la graduamos. Ahí está arriba, yo ya la tenía pues como floja, pero vea que ahí la palanquita va bajando, cierto. Hagámoslo nuevamente. Entonces cuando ya la bajamos, lo que hacemos es apretar las tuerquitas, y si quiere ya pues si quiere desapretamos aquí y volvemos nuevamente a apretar. Entonces la palanca está arriba, nos entregan la moto en la parte de arriba, y yo sufrí con eso 3 meses prácticamente que llevo con la moto. Pero la idea es de ahí de la varillita aflojamos las tuerquitas, y mire que ya la palanca se ve abajo, totalmente. Entonces muchachos, esto funciona no tanto no solo para la 160, sino también para la 200. Entonces para los que de pronto tienen la moto hace poquito y no saben pues como de dónde se gradúa esa palanquita, de ahí lo pueden hacer. O los que piensan comprarla, si cuando la entreguen ve que esa palanca está muy arriba, pues esto a mí me ha funcionado o me funcionó. Ya los cambios pues me entran más suaves, ya los cambios no me traquean tanto, aunque todavía pienso que eso mejora con un cambio de aceite mejor, pienso pues en los que he escuchado por ahí también. Pero eso de que me han rebotado los cambios es en serio, no sé si a alguien más le ha pasado, pero a mí en lo personal me pasó. Entonces yo espero, muchachos, que este videito les sirva, que me haya hecho entender, que me hayan entendido, y si no pues bueno, en algún momento lo volveré a hacer de pronto, que me quede pronto mejor el video. Déjenme en sus comentarios cuando, si lo hacen, si les funcionó, cómo les fue, y espero, muchachos, que pues que les sirva pues como de algo. No es por demás pues ensayar, cierto. A mí en lo personal me funcionó. Bueno, muchachos, les voy a dejar este videito por acá, nos vemos en un próximo video, Dios los bendiga. Aquí ya voy llegando donde voy a entregarle al cliente, entonces nos vemos en un próximo video. Chao, chao.